Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco para desentrañar una historia que ha cautivado a miles de fans, la decisión que, según los rumores y la admiración de muchos, reunió a dos de las estrellas más queridas de Turquía, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Seguro que ya saben de quiénes hablamos, ¿verdad? Dos nombres que resuenan con fuerza en cada proyecto en el que participan, dos talentos innegables que por separado, ya son gigantes, pero que juntos, juntos prometen una química explosiva que ha hecho soñar a tantos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto amamos para ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas, de esas conexiones que trascienden la pantalla? Hoy vamos a explorar precisamente eso, centrándonos en Atay y Serenay. Conocidos por sus roles icónicos, su talento actoral y su indiscutible carisma, estos dos artistas han protagonizado una historia que ha alimentado la imaginación de sus seguidores durante años. Y aunque nunca han confirmado públicamente un romance, hay detalles, decisiones y coincidencias que han llevado a muchos a especular sobre una conexión especial. El título que les traemos hoy, La decisión que reunió a Atay y Serenay, no se refiere a una única acción concreta, sino más bien a una serie de circunstancias, oportunidades y elecciones, tanto profesionales como personales, que se entrelazaron de una manera casi mágica, creando el terreno perfecto para que su fama y su admiración mutua crecieran. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Ambos actores debutaron en la escena turca con producciones que los catapultaron a la fama de manera casi meteórica. Serenay Sarıkaya, con su belleza deslumbrante y su talento innato, se convirtió en un rostro reconocido desde muy joven. Por su parte, Atay Ulusoy, con su presencia imponente y su capacidad para interpretar roles complejos, se consolidó rápidamente como uno de los galanes preferidos del público. Pero lo que realmente encendió las alarmas y la esperanza de los fans fue su colaboración en la serie Medcezir. Medcezir. ¿Quién no recuerda a Yaman y Mira? Esa historia de amor juvenil, de clases sociales enfrentadas, de pasiones desbordadas, fue un auténtico fenómeno. Y la química entre Atay y Serenay en esa serie era sencillamente palpable. Se decía que pasaban horas ensayando juntos, que se apoyaban mutuamente en cada escena, que compartían una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y eso, amigos míos, es oro puro para los fans y para la prensa del corazón. Ahora, ¿cuál fue esa decisión de la que hablamos? No fue una única llamada telefónica, sino más bien una conjunción de factores. Por un lado está la decisión de los productores de Medcezir de apostar por esta joven pareja, viendo el potencial que tenían juntos. Una apuesta arriesgada, pero que resultó ser un acierto estratosférico. Por otro lado, está la decisión de Atay y Serenay de aceptar estos roles, de entregarse por completo a la interpretación de Yaman y Mira. Y es aquí donde podemos empezar a hablar de esa conexión especial. Se rumorea que ambos compartían una visión similar de su carrera, un deseo de crecer, de asumir retos, de no conformarse. En el mundo del entretenimiento, donde las apariencias a menudo lo son todo, es refrescante ver a artistas que parecen valorar la autenticidad y el trabajo duro. Las entrevistas de la época revelan una admiración mutua sincera. Serenay hablaba de Atay como un profesional dedicado y un compañero increíblemente generoso. Atay, por su parte, destacaba la inteligencia y el talento de Serenay. No eran solo palabras bonitas para la prensa, se percibía una conexión genuina, un respeto que iba más allá de las cámaras. Esta sinergia hizo que Medcezir no fuera solo una serie exitosa, sino un hito en sus carreras y, para muchos, el catalizador de una amistad o algo más. Pero la historia no termina con Medcezir. Tras el éxito rotundo de la serie, sus carreras tomaron caminos individuales, cada uno cosechando éxitos aún mayores. Serenay protagonizó películas y series que la consolidaron como una de las actrices más versátiles de su generación. Atay, por su parte, demostró su capacidad para reinventarse con papeles más maduros y complejos, especialmente en plataformas de streaming internacionales, donde su fama se disparó. Sin embargo, la sombra de Yaman y Mira, y la expectativa de una posible relación entre Atay y Serenay, nunca desaparecieron del todo. Y es aquí donde entra la especulación,
alimentada por avistamientos esporádicos, likes en redes sociales y comentarios enigmáticos. Los fans son maestros en leer en líneas y cada pequeña interacción entre ellos se convierte en un evento. Se habla de que a pesar de sus agendas apretadas y sus vidas públicas, siempre ha habido un lazo que los une. Es la decisión de mantenerse en contacto, de apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias. Es la elección de ser discreto sobre su vida privada, lo que solo aumenta el misterio y el interés. Otro aspecto a considerar es cómo ambos han manejado su fama. Han logrado mantener un cierto nivel de privacidad en un mundo donde eso es casi imposible. Esta discreción, esta decisión de no exponer cada aspecto de su vida personal, puede haber sido un punto de conexión entre ellos. Quizás entienden las presiones de ser figuras públicas de una manera que pocas personas más podrían. Compartir esta comprensión mutua podría haber fortalecido su vínculo, sea cual sea la naturaleza exacta de este. Además, pensemos en el impacto cultural de su unión en la pantalla. Medcezir no solo fue un éxito de audiencia, sino que también marcó un antes y un después en la forma en que se retrataban las relaciones juveniles en la televisión turca. La química entre Atay y Serini fue fundamental para lograr esa autenticidad, esa intensidad emocional que conectó con millones de espectadores. La decisión de los creadores de la serie de ponerlos juntos, y la forma en que ellos respondieron a esa oportunidad, redefinió lo que el público esperaba de las parejas protagonistas. Podríamos decir que la decisión que reunió a Atay y Serini es, en realidad, una metáfora de cómo las oportunidades profesionales, la compatibilidad artística y una conexión personal genuina pueden converger para crear algo especial. No se trata de una única elección, sino de una acumulación de decisiones, grandes y pequeñas, que moldearon sus carreras y, para el deleite de sus fans, su posible relación. Desde aceptar el papel en Medcezir, hasta el apoyo mutuo en sus proyectos individuales, pasando por la decisión de mantener cierta privacidad, cada paso ha contribuido a la leyenda que rodea a esta pareja. Es fascinante cómo una conexión en la pantalla puede trascender la ficción y generar tanta expectación en la vida real. Los fans, con su ingenio y su pasión, son una parte crucial de esta narrativa. Sus teorías, sus deseos y su apoyo incondicional son lo que mantienen viva la llama de la especulación y la esperanza. Y es que al final del día todos amamos una buena historia de amor, y si esa historia involucra a dos de nuestros actores favoritos, mucho mejor. En resumen, la decisión que, según muchos, reunió a Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya no es un evento singular, sino más bien un entramado de oportunidades profesionales, una química actoral innegable y una conexión personal que ha cautivado al público. Desde su icónico papel juntos en Medcezir, hasta el apoyo mutuo en sus exitosas carreras individuales, pasando por su habilidad para mantener un aura de misterio, cada elemento ha contribuido a la fascinación que rodea a esta pareja. La elección de los productores de unirlos en la pantalla, su dedicación a sus roles y su aparente respeto mutuo sentaron las bases. Y aunque nunca han confirmado públicamente un romance, la admiración de sus fans sugiere que hay algo más profundo que una simple relación profesional. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por la posible historia detrás de la conexión entre Atay y Serini. Ha sido un placer desgranar con ustedes todos estos detalles y especulaciones que tanto nos gustan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta pareja? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Medcezir? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, si les ha resultado intrigante e informativo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con todos sus amigos amantes del cine y las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.